Sí, sí, sí. Siendo las 18:05 p.m. del 25 de junio del 2021, les doy la bienvenida a Mundo Interior. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros otra vez. Hoy tenemos el gusto de contar con nosotros con Virginia López. Virginia es licenciada en comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Pero, aparte de eso, tiene dos derivas interesantes. Una es que ha hecho muchos posgrados en negocios por internet o marketing digital. Actualmente se encuentra incluso en la segunda deriva, escribiendo su tesis de maestría en antropología social. Desde hace unos 8 años ella trabaja en empresas de software, principalmente dentro del segmento del comercio digital, y es cofundadora de Tónica. No Tónica la que arrasa la sed, ¿no? Sino otra Tónica. Tónica, que es una empresa de desarrollo de software basada en Barcelona y que está orientada al mercado español y al mercado europeo. Y hoy es un gusto que esté con nosotros. Hace poco tiempo llegada a Buenos Aires, de vivir en Barcelona y también en el norte de Italia, ¿no? Cerca de Pisa, ¿sí? Así es. Bueno, muchas gracias, Virginia, por haber que te robemos un rato este día para compartir con nosotros. Te escuchamos. Bueno, Si quieres arrancar. muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias por la invitación. Voy a arrancar, si les parece, leyendo algo que introduce un poco sobre los temas que me interesan y sobre los temas que estoy pensando, y por ahora pensando. Después en algún momento pasaré a escribir. En este momento estoy más pensando. Y voy a comenzar con una cita de un libro que se llama De cadenas y de hombres, de Robert Linhart. Y la cita dice así: la primera impresión, dice, la cadena no se parece a la imagen que me había hecho de ella. La primera impresión es, por el contrario, la de un movimiento lento pero continuo de todos los coches. Las operaciones me parecen realizadas con una especie de monotonía resignada, sin la precipitación que esperaba. Es como un largo deslizamiento glauco que después de un rato produce cierta somnolencia ritmada por ruidos, golpes, chispas, cíclicamente repetidos pero regulares. Me siento progresivamente atrapado, anestesiado por la música monocorde de la cadena, el deslizamiento de las armazones grises de lámina cruda, la rutina de los gestos. Tres sensaciones delimitan este nuevo universo. El olor, un olor áspero de hierro quemado, de polvo de hierro. El ruido, los ladros, los zumbidos de los sopletes, los martillos sobre las láminas. Y el gris, todo es gris. Los muros del taller, las armazones metálicas de los 12B, las ropas de trabajo de los obreros, hasta sus rostros parecen grises, como si el reflejo opaco de las carrocerías que desfilan ante ellos se les hubiera quedado pegado. En los intersticios de ese deslizamiento gris entreveo una guerra de desgaste de la muerte contra la vida y de la vida contra la muerte. La muerte es el engranaje de la cadena, el movimiento imperturbable de los coches, la repetición de gestos idénticos, la tarea nunca acabada. Un coche terminado, el siguiente no lo está, y ya está ocupando su lugar, desolado precisamente donde se acaba de soldar, rugoso el sitio que se acaba de abrir hace un instante. ¿Está hecha la soldadura? No, hay que hacerla. Ahora sí está hecha de una vez para todas.
No, otra vez hay que hacerla, siempre está por hacer, nunca hecha, como si ya no hubiera movimiento, ni efecto del movimiento, sino únicamente un simulacro absurdo del trabajo, que se deshace apenas hecho como por efecto de alguna maldición. Quizás podría decirse que nada tiene importancia, que basta con habituarse a hacer siempre los mismos idénticos gestos sin aspirar más que a la plácida perfección de la máquina, tentación de la muerte, pero la vida se niega, resiste. El organismo resiste, los músculos resisten, los nervios resisten. Algo en el cuerpo y en la cabeza se yergue, tensos, contra la petición y la nada. La vida se insinúa en un gesto más rápido, en un brazo que cae fuera de ritmo, un paso, una pizca de irregularidad, un falso movimiento, remontarse, la táctica de cada. Todo eso por lo cual, en ese ridículo punto de resistencia contra la eternidad vacía que es el puesto de trabajo, hay aún acontecimientos. Aunque sean minúsculos, hay todavía un tiempo, aunque sea monstruosamente estirado. Esa torpeza, ese desplazamiento superfluo, esa súbita aceleración, esa soldadura mal hecha, esa mano que insiste por segunda vez, esa muesca, ese descuelgue, esa es la intromisión de la vida. Es todo lo que en cada uno de los hombres de la cadena grita silenciosamente: yo no soy una máquina. La primera edición de este libro, de 1978, es de 1978. El autor es un intelectual y activista de izquierda que en una Francia revolucionada, luego de mayo del 68, se hace pasar por un trabajador no calificado, sin títulos, con poca experiencia, para entrar como obrero en una fábrica de Citroën. La cadena de montaje, con su ritmo lento e implacable, va horadando no solo su cuerpo, que no estaba preparado para el trabajo manual, sino su espíritu, debilitando sus aspiraciones políticas que se dan de frente a la alienación. No la teórica, sino la efectiva, que resulta del trabajo de la fábrica. El libro que me recomendó especialmente mi querida Patricia Vargas me resultó genial y brillante. Logra describir uno de los fenómenos que más me interesan, la transformación de la subjetividad a partir del trabajo. La experiencia que este hombre transita en sus meses de participación en la cadena de montaje de una fábrica de coches lo devuelve en un ser distinto. Ya no podrá proclamar qué es lo que debemos hacer, compañeros, porque ha estado en los subsuelos de la dignidad humana y ahora sabe que cuando alguien está allí simplemente no puede escuchar mucho más que el eco de la larga jornada de trabajo. Cuando lo leí, estaba cursando mi maestría en antropología social y trabajando en una empresa multinacional de software. Esta especie de autoetnografía sobre cómo la experiencia del trabajo impacta en la persona del autor me tocó profundamente. En ese momento tenía yo también una especie de vida de doble agente. Luego de una reunión de trabajo o de una convención comercial, me refugiaba en mi habitación de hotel y tomaba notas. Vivía en una especie de esquizofrenia que no pude sostener por mucho tiempo. Primero dejé en suspenso mi trabajo como observadora participante y un tiempo después de la compañía. Cómo mi propia experiencia de trabajo me transformó es algo que me resulta muy difícil de decir y quizás no tenga relevancia a nivel científico. Pero lo que sí conservo intacto es la inquietud, la pregunta por ese fenómeno antropológico. En un episodio anterior de Mundo Interior, en el que conversaban con Elida Hermida sobre que es un problema complejo, ella lo explicaba desde la física y decía que es un problema que no se puede descomponer en problemas menores, sino que es, digamos, algo, esto lo digo yo, no lo dijo ella, multideterminado, que requiere ser estudiado desde diferentes perspectivas para intentar resolverlo. Yo creo que todos los problemas humanos son complejos en este sentido. No tienen una única lectura. Podemos observarlos, construir explicaciones desde diferentes perspectivas, pero ninguna de ellas es una explicación acabada. Ninguna da cuenta del fenómeno de manera total. Siempre es más que todo lo que podamos decir sobre él. Este tipo de cuestiones es la que me interesan. En particular, el mundo del trabajo, me doy cuenta ahora que es algo que siempre me generó inquietudes, porque aún hoy no lo entiendo.
Cuando era más chica y estudiante, todavía no trabajaba, nunca había trabajado, me preguntaba por qué las personas dedican tanto tiempo y energía a trabajar. ¿Hay algo más que simplemente obtener una compensación económica que nos permita reproducir la vida? Porque si es solamente eso, menudo sentido tiene la vida. De hecho, el hecho de hacer algo a cambio de dinero no envilece ya toda la cuestión. Trabajar tantos años para que cuando nos jubilemos o para cuando tengamos la fortuna suficiente podamos finalmente hacer lo que nos gusta con nuestro tiempo. ¿Ese es el objetivo? Y si el sentido está en los productos de nuestro trabajo, entonces solo algunos pocos privilegiados, como los artistas o los creadores, o los que producen algo que no existía antes, los agricultores o los constructores de cosas, deberían sentirse mucho más realizados que los que simplemente ofrecemos un servicio totalmente previsible. Podemos intuir que esto no es del todo así, porque seguramente hay tantos creadores desdichados como barrenderos felices. Pero, ¿por dónde pasa entonces la cuestión? Trabajando en el mundo de la economía digital, todo esto se vuelve aún mucho más abstracto y complejo. Los desarrolladores de software construyen productos digitales que forman parte, hoy más que nunca, de nuestra cotidianeidad. Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, Mercado Libre, etcétera, etcétera. Son productos digitales construidos, mantenidos y evolucionados principalmente por jóvenes, en su mayoría varones, que son la élite contemporánea de los trabajadores asalariados. En estas empresas hace tiempo que se perfila una nueva realidad del mundo del trabajo. El trabajo ya no tiene un espacio ni un tiempo definidos. Se trabaja desde cualquier lugar, no hay un horario, los límites entre la vida personal, el ocio y el trabajo ya parecían estar derribándose en oficinas como las de Google, con comedor, juegos, gimnasio, clases de yoga, salas de música y de meditación. Lugares que alientan a sus colaboradores, como los llaman, a pasar la mayor parte de su tiempo allí. Mucha gente experimenta hoy que derribándose estas barreras se trabaja mucho más que cuando debíamos cumplir un horario en un espacio físico destinado al trabajo. Pareciera ser que no hace falta el ojo vigilante del amo para engordar el ganado. Byung-Chul Han, el pensador surcoreano que tanto resuena hoy, que como está medio de moda, plasma en La Sociedad del Cansancio algunas cuestiones, en el libro La Sociedad del Cansancio, algunas cuestiones que me parecen bastante acertadas. Plantea el pasaje de la sociedad disciplinaria de Foucault a una sociedad del rendimiento. Los sujetos de rendimiento son emprendedores de sí mismos, dice. A partir de determinado nivel de productividad del capitalismo, la disciplina y el control ya no son eficientes ni lo suficientemente veloces. Un nuevo paradigma emerge de la mano del autocontrol, de la búsqueda de aumentar el rendimiento constantemente. No hace falta más que nadie nos diga qué tenemos que hacer. Todos sabemos que el incremento de la productividad es la única aspiración que nunca cambia. Y para con este objetivo, nuestro propio dictador interno es mucho más duro, más tenaz y más omnipresente que cualquier jefe. En esta realidad emergente, pero ya palpable en determinados ámbitos del mundo del trabajo, es en la que me vi inmersa como recurso humano que se resiste ante la maquinización, tanto ante la cadena de montaje como ante una herramienta digital de trabajo colaborativo. No espero, como aquellos activistas fabriles, encontrar la ventana de oportunidad para la revolución del proletariado, sino apenas y tan solo poder responderme algunas preguntas sobre el sentido de las cosas. Muy bueno. La introducción. Es un poco larga por ahí, perdón. No, Me fue acuerdo de una excelente, frase fue de... excelente. Me acuerdo de una frase de Groucho Marx que decía: por dinero he hecho cosas horripilantes, como por ejemplo levantarme toda la mañana temprano para ir a trabajar. Sí. Pero bueno, ¿qué ibas a decir algo? Yo interrumpí con esta pavada, Griego. Dale.
No, que me pareció excelente, sobre todo esta eh, reflexión en torno a las nuevas modalidades de trabajo, ¿no? Justamente trabajo un poco, bueno, nombraste a Han, el lunes tengo que dar clases sobre él, me parece no, muy interesante. No, quería decir eso, no, nada más después entrar con el tema quizás de las preguntas y no, mencionaste la palabra alienación, me parece, yo coincido, antes que Marcuse señala en El hombre unidimensional algo acerca de una profundización que se va a dar. Esto que señalás, ¿no? De esta élite del trabajo asalariado, un poco Marcuse ya lo ve en la década del 60 con los oficinistas, etcétera, y en donde él señala que la mayor profundización de la alienación que se da en las sociedades industriales avanzadas con respecto quizás a la descrita por Marx, en donde es lo que vos señalabas en torno al trabajo fabril. Ahí habría dos cuestiones, ¿no? Para hablar o para mencionar, ¿no? Un poco quizás la idealización que se podía llegar a hacer a mediados del siglo XIX en torno al trabajador que después de esa alienación, y que es un desgarro, un padecimiento físico, podía llegar a ser, después de las 16 jornadas laborales, ir y ponerse a leer el Capital para hacer la revolución, ¿no? Eso está, cuando es un tiempo, esto que señalaste vos, ¿no? El puesto de trabajo es una eternidad vacía. ¿Qué es lo que queda después de esa eternidad vacía? Hay que ver si se constituye un sujeto revolucionario quizás de esa manera, pero bueno, eso por un lado, ¿no? Un tipo de alienación, la descrita por Marx, donde es desgarrado físicamente. Ahora, esta que describe Marcuse y que después retoma Han, que me parece que hay una profundización, ¿no? Entre bueno, cuando Marcuse habla del estado de bienestar y Han habla ya del paradigma neoliberal, ¿no? En donde la alienación es tan grande que el trabajador asalariado no siente no siente no que se desrealiza, sino que se realiza en su trabajo, ¿no? Eso es la profundización de la alienación y que me parece tiene que ver, más allá de estas diferencias históricas, van conviviendo, vos lo señalaste, ¿no? Este autor que mencionás escribe en el 78, sigue estando el trabajo fabril, el trabajo físico, no es el único trabajo el de oficina, y esto que señalás vos, el de desarrollo de software, ¿no? Donde esas nuevas modalidades donde no hay un horario fijo, donde, bueno, Han dice algo, ¿no? Que con el traspaso de la sociedad disciplinar a la actual, se pasó del tú debes al tú puedes. Sí. Entonces uno escucha todos los discursos del coaching, tú puedes, tú puedes, y eso profundiza la alienación y la exigencia, ¿no? Y la autoexigencia. Y parecería, ¿no? Tanto bueno, Marcuse da una salida por el tema del arte, y en Han no lo encuentro. ¿Y cómo pensás, cómo vivís vos? Lo estoy haciendo muy largo la pregunta, porque me gustó mucho tu trabajo, me gustó mucho lo que presentaste. Bueno, dos cuestiones. Griego, si querés te hacen un mundo interior a vos solo un día de esto. Claro. No, pero me gustó No, mucho. por ahí estás celoso y por eso habla tanto. Sí. No. ¿Cómo vivís vos o cómo pensás esta dualidad en el punto? ¿Qué lugar hay para la libertad y para el deseo? Tanto en una posición personal como a nivel cual pensás que puede ser, no sé si decir la salida, sino la alternativa. Uf, qué pregunta. Ojalá tuviera una respuesta para eso. A ver, en lo personal, sí lo que te puedo decir es que este modelo de alienación, digamos, este nuevo modelo de alienación, digamos, ¿no? Esta profundización de la alienación donde uno
ese trabajador, digamos, esa élite de trabajadores asalariados, de los cuales formé parte, digamos, se siente en la cresta de la ola, digamos, ¿no? En la cúspide del mundo, digamos, y por ejemplo, bueno, las empresas como Google y Facebook, que son como, digamos, el punto máximo de aspiración a la que puede llegar un desarrollador de software, donde todo pibe que programa quisiera trabajar ahí, digamos. Eh, este, una vez, o sea, cuando estás dentro de ese mundo, es tan fuerte, digamos, a nivel cultural, digamos, y de paradigma, que realmente, digamos, la alienación es completa en el sentido de que no hay una afuera, digamos, ¿no? No hay una pensar desde afuera esa realidad, digamos, y tener reparos, ¿no? Acerca de eso. Es una inmersión profunda en la que crees en todo el paradigma, digamos, y vivís ese paradigma, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasó es que cuando yo empecé a reflexionar sobre eso, de hecho, cuando yo empecé a escribir, digamos, mi proyecto de tesis, yo trataba de colaborar con mejorar la productividad de la empresa a través de mi trabajo de investigación. Y cuando empecé a pensar y a analizar, digamos, los fenómenos desde afuera, ¿no? Como empecé a hacer este movimiento antropológico que es exotizar, digamos, lo cotidiano, ¿no? Como empezar a analizar lo cotidiano como si fueras un extraterrestre, dije, pero ¿qué me comí? ¿No? O sea, ¿qué película me comí? ¿No? ¿Qué es esto? ¿No? Y entonces empecé a vivir realmente una sensación de esquizofrenia, de decir, no, como voy ahí, tengo que jugar el rol de que soy una empresaria de mí misma, y después lo miro de afuera y digo, esto es un horror, digamos, ¿no? Entonces, en su momento, bueno, tuve que suspender como alguna de las dos actividades, porque no podía, no me daba la cabeza para todo, pero esto que decís de, bueno, que dice específicamente Byung-Chul Han sobre el tema de que en esta perspectiva como en esta nueva perspectiva donde el sujeto se transforma como en del deber al poder, digamos, ¿no? Hay como una ilusión de libertad, digamos, ¿no? Y en esa ilusión de libertad yo elijo ser más productivo y trabajar más porque me quiero superar a mí misma, ¿no? Si me ponen un objetivo, yo lo quiero alcanzar más rápido de lo que me lo propusieron y con mejores resultados, digamos, de los esperados, ¿no? Y entonces es como una especie de rueda sin fin, digamos, ¿no? Donde una vez que estás dentro de esa lógica, no hay afuera, no hay un descanso y no hay un objetivo realizado, porque siempre, digamos, el objetivo es el mejoramiento continuo, digamos, ¿no? De hecho, o sea, todo el lenguaje del mundo del software es muy significativo en ese sentido, porque un producto de software nunca está terminado, siempre es mejorable, digamos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, soy un desarrollador que trabaja sobre la pasarela de pago, sobre el mercado pago, por ejemplo, ¿no? Un pedacito así de mercado pago, que es la parte que me toca de mi código, siempre la puedo hacer mejor, siempre le puedo agregar una funcionalidad extra, siempre la puedo entregar más rápido, siempre puedo estar investigando a ver de qué forma puede ser más eficiente, más rápida, procesar en menos, o sea, estamos hablando de gente que está obsesionada por bajar microsegundos en una comunicación digital, digamos, ¿no? Entonces es un mundo donde nunca hay bueno, llegamos, ¿no? Llegamos al objetivo y podemos disfrutar de que alcanzamos el objetivo. Siempre es una especie de prueba permanente, digamos, ¿no? De test permanente en el que se vive. Entonces es realmente como digamos, una etapa de alienación potenciada a la enésima potencia, digamos, ¿no? En ese sentido.
y hay como no hay una fuera, digamos, de eso, ¿no? Es muy difícil como poner un freno y decir, mirarlo desde otro punto de vista. También cuando, bueno, vivimos como en una especie de ruido constante, ¿no? Como un exceso de estímulos, o sea, eh, la, ahora nos pasa a todos, ¿no? Que estamos, ¿no? Como con muchos mensajes que nos llegan, pero cuando trabajás en una empresa también de software, tenés 2 o 3 herramientas más que te envían notificaciones, además del WhatsApp, además del mail, además tenés el Slack, tenés herramientas de notificaciones permanentes, y eso es como una especie de burbuja de ruido de la cual no salís nunca, digamos, ¿no? Salí solamente para mirar un rato de Netflix a la noche. Y entonces es como, bueno, es como esa alienación llevada a todos los ámbitos de la vida, digamos, ¿no? Ahora, Virginia, justamente en el núcleo de tu argumentación uh-huh. hay una bisagra, y es ese pasar del control ajeno al control de sí mismo. Yo creo que también, o te pregunto, eso nos muestra también que siempre hubo, hay y habrá modalidades diversas de alienación, más disimuladas que otras, pero que de alguna forma siempre nos provocan hacer nosotros para que por un camino u otro entremos o nos dejemos hacer entrar en esa cadena alienante. Entonces, me pregunto si eso no es una constante humana, que el capitalismo, las distintas versiones del capitalismo, fue modificando y fue agudizando, o como queramos decirlo, así llamando, también hay un resorte o también hay una cerradura en la intimidad de cada uno de nosotros. Es decir, que siempre en cada uno de nosotros puede encontrarse, me pregunto o te pregunto, esa llave para escapar a ese o mitigar ese circuito de alienación, ¿no? que siempre amenaza nuestra vida, de hacernos otros, siendo que por otra parte, lo que nos puede mantener vivos es la posibilidad de ser otros, en otro sentido, ¿no? De no dejarnos mecanizar, de no dejarnos ser un eslabón más de la cadena. Uh-huh. Sí, a ver, por un lado creo que claramente, digamos, desde tu perspectiva por ahí más filosófica, más histórica, de una mirada como un poco más con más de distancia, eh, siempre aparece el fenómeno, o puede leerse como el fenómeno de las cuestiones humanas, ¿no? Que nos llevan a, en determinados momentos, expresarse de una forma, digamos, propia de este momento histórico, como es esto que conversábamos como, bueno, quizás una nueva forma de alienación más profunda o particular, digamos, de esta época. Eh, Me parece que siempre esa perspectiva de tomar un poco de distancia de los fenómenos contemporáneos siempre nos da un poco eh, esa distancia de ver cómo
la imagen completa, ¿no? Y decir, bueno, esto, esto que está pasando hoy no es único, digamos, y la primera vez que pasa y es irrepetible, o no se puede comparar, digamos, con otros momentos. O sea, yo siempre como un poco sostengo esa, por ahí, me pongo ese sombrero cuando la gente empieza a hablar, digamos, de que la velocidad de los cambios tecnológicos que vivimos hoy, la universidad, la humanidad no los experimentó nunca, entonces esto es un fenómeno radicalmente diferente de lo que han sido otros momentos históricos. Eh, yo siempre pienso, bueno, nosotros vivimos en esta contemporaneidad y entonces estamos como marcados o muy sesgados, digamos, por la realidad que vivimos hoy, pero si uno tiene la capacidad de tomar distancia y ver como más históricamente, digámoslo, a nivel, digamos, de la historia de la humanidad, bueno, sí, a ver, los que, digamos, los que vivieron en la época, digamos, en la que se inventó la agricultura, pensaban, no, esto, estamos viviendo en una época que es un delirio y que que realmente es la época en la que el mundo cambia, va a cambiar rotundamente para siempre. Creo que de alguna forma a mí me gusta, eh, me gusta y me interesa como pensar la particularidad de nuestra contemporaneidad, digamos, ¿no? Me parece interesante, me parece que tiene esa dificultad, digamos, ¿no? Tiene la dificultad en la que uno a veces piensa que lo que está viviendo es, digamos, un fenómeno incomparable, digamos, con otro, pero seguramente no lo es. Eh, y, y creo que hay algo de lo que decís que es una clave por ahí para pensarlo, que es esto de, bueno, hay algo, digamos, que como sujetos, como seres humanos, nos engancha de esto, ¿no? Como nos engancha de esa, se engancha, digo por decirlo de una forma como coloquial, ¿no? De este tema de, digamos, de alguna forma hay un goce en la alienación, o algo así, digamos, ¿no? Por el cual, digamos, de una forma u otra, más profunda, más leve, más, con más distancia o con menos distancia, caemos en eso, ¿no? Y debe tener su relación con alguna necesidad propia de nosotros como humanos. No tengo una respuesta para eso. Lo que sí, digamos, desde mi experiencia personal también, lo que puedo decir es que hice un intento de estar un tiempo sin trabajar. Estuve casi un año sin trabajar después de un periodo de una intensidad, digamos, que me hizo daño física y mentalmente. Digamos, estuve casi un año sin trabajar y me di cuenta que me faltaba algo, digamos, ¿no? Como que no, que tenía cierta cuestión, hasta incluso medio, si lo pienso, digamos, sin muchos prejuicios, medio vanidosa, digamos, ¿no? Alguna cuestión medio vanidosa que estaba, digamos, sin canalizarse por ningún lado, digamos, ¿no? Y algo creo que tiene que ver con, por un lado, con el reconocimiento, digamos, ¿no? De los demás, de los pares, de las personas con las que trabajás, de tus colegas, eh, digamos, del ámbito en el cual elijas desarrollarte, que, que alimenta, digamos, cuestiones subjetivas que quizás son difíciles de reemplazar, por decirlo de alguna forma. Y después, por otro lado, hay algo como de esta
especie de carrera contra uno mismo, digamos, que a veces, en las cuales a veces el trabajo te expone, eh, que, que genera cierto goce, digamos, ¿no? En el cual, digamos, yo me he encontrado diciendo, bueno, puteando porque tenía que trabajar el fin de semana y diciendo, bueno, pero yo puedo, y sé que puedo más, digamos, ¿no? Y el propio comparar, digamos, comprobar que uno puede, que una puede, es hasta un cierto, digamos, una especie de compensación personal, digamos, ¿no? Y eso, bueno, cuando estás fuera de un ámbito tan competitivo, digamos, tan exigente como es por ahí determinados ámbitos de trabajo, no se genera, digamos, ¿no? Uno lo busca en otro lugar. Entonces, creo que sí que hay un cierto goce que no sé si, si ese goce es propio de la alienación, pero, pero está muy cerca, digamos, ¿no? O trae como consecuencia entrar dentro de ese circuito. Bueno, la vida tiene también necesidad de despliegue, en el sentido de que el hombre también es homo faber, es alguien que hace, que está naturalmente empujado a desplegarse en el hacer y a transformar su entorno y a través de eso transformarse a él. Y eso puede ser un camino para la alienación de sí o no, y lo peor es si puede ser un camino para la alienación de otros, ¿no? Porque todo este mundo digital en el que vivimos, yo no sé, y te quisiera preguntar después cuál es la autopercepción de quienes están trabajando en eso, por ejemplo, los desarrolladores, pero se me ocurre pensar que muchos de ellos quizás tengan herramientas internas, íntimas, ¿no? De estructura personal, para poder tomar distancia y dejar que, a ver dónde emerge la vida, como decía el primer texto que leíste, ¿verdad? Donde la vida aparece, donde se hace presente y puede respirar. Pero la gran masa inmensa que utiliza esos recursos o que se ve obligada a utilizar esos recursos y no tiene internos o menos recursos internos para poder construirse a sí mismo, para poder hacer de sí mismo un ejercicio, un intento de libertad, ¿no? Sí, bueno, hay claras evidencias de eso por ejemplo, digamos, los directivos de Silicon Valley que mandan a sus hijos a escuelas Waldorf donde no se permiten las pantallas, digamos, ¿no? Ahí tenés una clara evidencia de que hay gente que trabaja creando esos productos, digamos, que son claramente, digamos, altamente alienantes en cierto sentido, y que son conscientes claramente de eso, y por lo cual no quieren exponer a sus hijos a las herramientas que ellos desarrollan, digamos, ¿no? Entonces, que hay gente que tenga esa capacidad, digamos, de poder analizar lo que hace, tomar distancia y quizás no elegirlo para su propia vida, lo hay. Y la hay, digamos, a todo nivel, no solamente en Silicon Valley, digamos, ¿no? La hay a todo nivel. Lo que sí es un tema, digamos, en el cual yo últimamente estoy como tratando de leer, leyendo, me encontré como leyendo mucho y mirando cosas al respecto y todo, pero que no, bueno, no es particularmente algo que tiene que ver con lo que estoy investigando, pero que sí me parece muy interesante, es, digamos, cómo las herramientas
de comunicación contemporánea, más utilizadas como son las redes sociales, por ejemplo, los medios digitales, tienen funcionamientos que son muy perversos, digamos, ¿no? Están fundados en la forma en la que son pensados, en los modelos de negocio en los cuales son sostenidos, con las cuales se sostienen. Son herramientas que naturalmente generan un funcionamiento perverso por el solo hecho de cómo se sostienen, digamos, ¿no? Entonces, el efecto de eso en gran parte de la población, no solamente, digamos, o sea, incluso con gente que, digamos, incluso en gente que cree tener las herramientas para poder tomar distancia de eso y pensarlo, es realmente abrumador, digamos, ¿no? O sea, yo me he encontrado discutiendo con gente que tiene mucha capacidad y trabaja, digamos, en la industria digital, totalmente, todo por cuestiones que me pero chabona, vos trabajás en esto, ¿cómo nos, o sea, tenés que poder tomar un poco de distancia y saber que la información que te llega es solamente la que refuerza lo que vos ya pensás, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Todo lo que sabemos que ya se está un poco, digamos, difundiendo cada vez más acerca de cómo funcionan, digamos, las redes sociales, sus targets, sus campañas, sus modelos de negocio. Pero igual, digamos, hay como un funcionamiento que tiene que ver con lo emocional, que incluso, digamos, incluso si tenemos las herramientas intelectuales para poder darnos cuenta de cómo es ese mecanismo, caemos igual en ese mecanismo, porque somos seres humanos, y porque las cosas nos afectan, y porque están hechos justamente para generar ese enganche y esa afectación. ¿No? Entonces, realmente es como tener que estar haciendo un ejercicio permanente de no, digamos, de no, como de no ser pasivo, digamos, ¿no? De no ser pasivo ante el estímulo, porque el estímulo llega, digamos, ¿no? Entonces, la forma de no ser pasivo es como ponerle un freno, no accionar al estímulo, ¿no? Sino no dejarlo entrar. O sea, hoy es mucho más difícil y mucho más, digamos, poderoso, empoderante o inteligente no dejar entrar ningún estímulo a nuestra mente, digamos, ¿no? A nuestra vida. Y es casi imposible. Y es casi imposible. Porque hasta incluso decís, "Mira, yo no leo redes sociales, no tengo Twitter, no sé qué". Me llega por un grupo de WhatsApp. O sea, me llega por mis más queridos amigos, digamos, las cuestiones que no quiero, con las que no quiero entrar, digamos, ¿no? Es como una cuestión que no, o sea, tenés que prácticamente aprender a apagar el oído para no sentirte como tomado por esos impulsos, ¿no? Que están desarrollados para eso. Entonces, creo que, digamos, más allá de que hay gente que tiene las herramientas intelectuales para tomar distancia y poder, digamos, analizar la situación de otra manera, es cada vez más difícil, incluso para los que de alguna forma tenemos alguna herramienta, digamos, ¿no? O sea, es realmente creo que es muy complejo en ese sentido. El, el- el universo al que Bien, estamos quizá en eso, o quizá eso muestre que hay que volver a las preguntas fundamentales sobre nosotros mismos, ¿no? Es decir, más que advertir, predicar en contra de los medios o de los nuevos medios, es hacer esa pregunta que pueda volvernos a conectar con nosotros mismos o a entrar en cortocircuito esa distancia que tenemos con nosotros mismos. Y entonces hacer que la vida emerja, ¿no? Porque el problema,
Si todo está puesto en no aceptar, no recibir, no, eso muestra una gran fragilidad que es cierto, la tenemos, ¿no? Forma parte de nuestra finitud, de nuestra facticidad. Pero la pregunta es, ¿qué queremos hacer de nuestra vida en tanto podamos, ¿no? Hay muchos que no pueden hacerse ni siquiera esa pregunta, ¿no? Como los obreros de la fábrica, pero de la fábrica o de que sea, ¿no? Pero volver a esas preguntas fundamentales, porque allí es donde es posible quizá el fermento de la libertad, porque esto es lo que nos hace ser lo que somos como seres humanos, es que tenemos carne, es decir, sensibilidad, la razón está incluida en eso, y otra que tenemos un horizonte de posibilidades que podemos elegir. El problema del mundo contemporáneo es cada vez hay menos carne, por más que hablemos de cuerpo, y cada vez hay menos horizonte de posibilidades. Yo tengo una reflexión, una pregunta más que una reflexión. Muy, muy estimulante todo esto. Son preguntas que evidentemente me vengo haciendo particularmente en este momento, y de alguna manera aquello que vio nacer Mundo Interior tuvo que ver con alguna de estas cosas. Yo me preguntaba recién, te escuchaba, tenía otra pregunta, pero recién te escuchaba hablar, Virginia, y decía, claro, quizás... El Mundo Interior, déjame Sí. hablar. El primer programa de Mundo Interior fue sobre este tema que propusiste vos. ¿Qué era? Es cierto, ¿Te acordás? sí. No, El El primer programa. ¿pero por qué? Sí, ¿Cuál? Sí. El informe primer de... programa, cuando El informe de estábamos Borges. nosotros tres solos. El Lo informe de borramos Borges. porque era muy malo, pero Sí, me cortaron, sí. exacto. Sí, me Decía que recuerdo. buscaba como 2 clases y media. Menos mal que está Sí, Virginia, porque la pero verdad bueno, que dale. si estábamos los tres Por solos, eso la trajimos. nos mamita, costó. ahí. Sí. No, sí, es Dale. verdad, era el informe Borges, sí. Justamente después lo publicó Horacio González, que en paz descanse, ¿no? Bueno, y pensaba que en algún momento he tenido relaciones espurias con neurocientíficos, ¿no? Y hablamos de estos temas. No digan nada, no le cuentes a Carlos, Virginia. Y entonces había en lo que dicen es que estos estímulos de los cuales hablabas vos, de alguna manera van a los sentimientos, ¿no? Por eso el nacimiento hay una política de los sentimientos, todo esto, Macri lo entendió muy bien, Durán Barba, ¿no? Esa cuestión de en realidad ir a las emociones, ¿no? Es decir, de alguna manera guiándote vos por ese laberinto del consumo, llámese comprar un par de zapatos o votar un candidato X, parecería que de alguna manera es un poco lo mismo, y que te escuchaba vos recién, el espíritu vendría a detener esa maquinaria subrepticia de ir manipulando los sentimientos y las emociones. Me parece una cosa, y ahí viene la pregunta, muy paradójica, ¿no? Que de alguna manera hay una desmaterialización de los vínculos, ¿no? Y de nuestro, cuando digo vínculo, no lo digo solo con el mundo, y también con los otros, ¿no? Hay una desmaterialización, una descorporalización. Es más, acá estamos nosotros reunidos en un lugar y estamos reunidos. Pero al mismo tiempo el sistema funciona, le habla al cuerpo, le habla a lo que los filósofos siempre descreemos, digamos, ¿no? Salvo algunos mágicos ejemplos, que es
de los sentimientos, de las emociones, siempre hay que controlarlas. Entonces, paradójicamente, en un mundo desmaterializado, parecería ser que que gobierna más que nunca el cuerpo. ¿Vos lo pensás así? ¿Vos ves algo en esta relación? Sobre todo con lo que te preguntaba Carlos de tu experiencia en ese mundo, digamos, en el mundo que va condicionando emocionalmente nuestros caminos de libido, digamos, de deseo. A ver, yo creo que sí, pero, un poco sí, pero bueno, la, la cuna de los sentimientos es el cuerpo, me pregunto, ¿no? Como, bueno, los sentimientos, sí, todo este ruido que decimos, ¿no? Apela a movilizar sentimientos, ¿no? Lo que produce es la movilización de sentimientos, ¿no? Las imágenes, ¿no? Como bombardeo de imágenes, em, tienen como fenómeno movilizar sentimientos, ¿no? Sí, claro, pero bueno, esos sentimientos están en el cuerpo. Yo creo que en parte sí, digamos, a mí me pasa que me duele la panza a veces, no veo cosas, escucho cosas y me duele la panza instantáneamente, digamos, ¿no? Es como, se me genera como una especie de vacío acá en la boca del estómago y empiezo a putear, digamos, ¿no? Bueno, sí, están en parte sí, están en el cuerpo, digamos, ¿no? Pero esta eh, especie de mundo desmaterializado en el que nos relacionamos, digamos, últimamente, eh, no, no deja, digamos, de tener como protagonistas seres que viven en sus cuerpos, digamos, ¿no? O sea, por ahora no hemos encontrado, no hay otra forma de existir que no sea en nuestros cuerpos. Entonces, bueno, ese es el límite, ¿no? El límite eh, por ahora, digamos, tecnológico, es el cuerpo, ¿no? Y lo que nuestros cuerpos pueden resistir. De hecho, nuestras visiones se están viendo afectadas, ¿no? Diferentes partes de nuestros cuerpos se están viendo afectadas fuertemente porque de golpe, digamos, tuvimos que cambiar nuestros hábitos y estar muchas más horas frente a una pantalla. Y bueno, y terminamos yendo al oculista, que a mí la oculista me dijo que tengo que cada 20 minutos salir a la ventana y mirar a 20 metros. Wow. Para que mi ojo no me empiece a sentir que tengo arena dentro del ojo. Wow, 20 No, minutos. Tremendo. sí, cada 20 minutos. Me resulta imposible hacerlo, digamos, ¿no? Porque mis reuniones duran más de 20 minutos. Pero quiero decir, mm, claramente nuestros cuerpos nos están poniendo un límite a la digitalización del mundo en la que, hacia la cual, digamos, se supone que estamos yendo. Yo creo que obviamente estamos en el medio de un momento, digamos, de desbarajuste que no sabemos dónde va a terminar. Digamos, hay algunas cuestiones que claramente ya todos experimentamos que no hace falta trasladarnos de país para tener una reunión, digamos, ¿no? Eso ya está instalado, está todo bien, pero me parece que el cuerpo, digamos, todavía siendo como el centro desde el cual podemos participar de ese mundo digital, y así como es la única forma de existir en el mundo que tenemos, también es la que nos pone también los límites, de decir, bueno, no puedo estar más tiempo frente a la pantalla o necesito tomar aire, digamos, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado, digamos, en esta pandemia decir, necesito tomar aire? Salir a dar, aunque sea una vuelta a la manzana, porque mi cuerpo tiene una necesidad
que no sé muy bien, digamos, cómo se expresa, pero la siento, digamos, ¿no? Entonces, creo que sigue siendo, digamos, el centro de nuestra existencia, y también creo que esta nueva realidad, digamos, nos está enfrentando ante situaciones que poco a poco van a seguir apareciendo, porque creo que, digamos, los efectos de lo que estamos viviendo están recién comenzando, digamos, a aparecer, y qué va a pasar como resistencia de esto, no lo sé, pero probablemente, digamos, haya como eventualmente alguna vuelta al cuerpo, al encuentro físico como resistencia a lo que lo que tuvimos que vivir porque no nos quedó otra, digamos, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta. Me gustó mucho estar pensando en este grupo de, ¿no?, de programadores, de desarrolladores, como la nueva élite del trabajo asalariado, lo dijiste vos, ¿no? Ahora, en contraposición quizás a este trabajo, no sé si necesariamente fabril, pero sí, donde está puesto el cuerpo, o de menor categoría dentro de lo que es el trabajo asalariado, es común, yo incluso hice ese tipo antes desde hace unos años siempre trabajé de eso. Después no trabajé nunca más y reniego del trabajo. Un chiste. Pero siempre se van formando tácticas de resistencia a eso. Uno no trabaja cuando no le corresponde, alarga la hora, cosas que hice, alargar la hora del almuerzo, prepararse para salir 10 o 15 minutos antes, e incluso ir al baño, estirar eso para fumarse un cigarrillo dentro del baño. Me parece que ahí donde está quizás más puesto el cuerpo, se generan eh, dispositivos, no revolucionarios ni nada por el estilo, sino unos dispositivos de resistencia. Ahora parece que esos dispositivos no se generan en el otro tipo de trabajo, en esta nueva élite del trabajo asalariado que mencionás. Y estoy pensando en, vos lo vas a saber, yo ahora no me acuerdo bien la situación, que fue un paradigma, ¿no? Creo que fines de los 90, una empresa de internet que tenía toda esta dinámica que hoy podemos encontrar en Google, que funde, quiebra, y muchos de los empleados, de estos trabajadores asalariados, habían entrado en una gran depresión, no sé si es Wall o AOL, porque no conozco. Como había quebrado, entraron en una gran depresión, pero no como podría entrar un trabajador asalariado del tipo medio para abajo por quedarse sin el salario, sino porque se les había derrumbado su vida. Sus amigos eran sus compañeros de trabajo, iban a los mismos clubes, sus parejas las habían conocido en la misma empresa, los chicos compartían, los hijos de los empleados iban al mismo colegio. Me parece el mundo del trabajo era su mundo, y el derrumbe de esa empresa significó el derrumbe existencial de estas personas. No por las condiciones materiales, ¿no? Como le podría pasar a un trabajador de una fábrica que cierra, ¿no? No sé si eso, pienso que pensás con respecto a eso. Sí, creo que hay un tema que me resuena, digamos, de lo que decís, que tiene que ver no solamente con ese tipo de estructura, digamos, porque realmente estas empresas se construyen como una especie de, digamos, se construye dentro de la empresa como una especie de cultura de la cual todos somos parte, digamos, ¿no? Como un barco en el cual todos lo estamos llevando a un puerto que es, en algunos casos, el IPO, ¿no? El poder cotizar en bolsa.
y todos somos parte de ese gran proyecto que es hacer que la empresa cotice en bolsa, por ejemplo, ¿no? Y está bueno, incluso también a veces la zanahoria de que cuando cotiza en bolsa vos también vas a ser dueña, vas a ser accionista, porque te van a dar acciones de la empresa, digamos, ¿no? Entonces, hay como una especie de mundo que se construye, digamos, del cual vos formás parte, que te excede solamente lo que corresponde a tu trabajo, digamos, ¿no? Es como toda una cultura, todo un proyecto de vida que va más allá del rol que te toque dentro del trabajo. Por un lado está eso, digamos, ¿no? Que es muy fuerte en este tipo de empresas. Y por otro lado también hay algo que es propio de la dinámica de trabajo, que yo lo he visto dentro de este tipo de estructuras de laburo, que es lo que se llama el ownership, ¿no? El ser dueño de algo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el equipo de trabajo que trabaja en el módulo de promociones de una plataforma, por ejemplo, tiene el ownership del módulo. Entonces, ¿qué significa? Que ellos toman decisiones hacia dónde va a ir, cuál va a ser el nuevo desarrollo, cuál va a ser la nueva funcionalidad. Entonces eso genera que las personas, digamos, se sientan dueñas de una parte, digamos, de ese valor que están agregando, digamos, ¿no? O sea, no sos dueño de los resultados, pero sos dueño de todas las decisiones de lo que pasa dentro de tu micromundo de trabajo. Entonces eso, bueno, genera por un lado el enganche de que sos muy responsable, digamos, porque tenés la responsabilidad total de lo que pase dentro de ese pequeño pedazo de código, pero también era como una sensación de propósito, digamos, ¿no? Las personas dicen, bueno, yo generé esto, y yo hago que más clientes elijan en otra plataforma porque tiene esto que lo desarrollé yo, digamos, ¿no? Y eso genera como una conexión diferente con el producto del trabajo que la que generaba, digamos, en el obrero asalariado que simplemente soldaba una del motor cuando pasaba por ahí, digamos, ¿no? Eso me parece que es un enganche muy grande que genera que cuando la gente, digamos, sale de esas estructuras, encuentra un vacío enorme, porque no es solamente que ya no tenés algo que ocupe 12 horas por día tu mente y tu tiempo de trabajo, sino perdiste ese propósito por el cual invertiste tanto tiempo de tu vida, y tanta energía, y tanta energía mental, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde puedo entender de dónde surge esa posible depresión, digamos, ¿no? Ese vacío que genera algo que realmente ocupó todo tu libido durante un montón de tiempo, digamos, ¿no? Canalizaste ahí un montón de cosas que exceden totalmente, digamos, lo laboral, ¿no? Te jugaste como persona dentro de ese pedazo de código. Y esa me parece a mí lo que explica, digamos, ese fenómeno que vos mencionabas. Eso es muy fuerte. Y a mí me resulta sumamente interesante que en las generaciones más jóvenes que nosotros, digamos, tienen dentro de su esquema por el cual eligen trabajar en un lugar o en otro, cuando tienen muchas veces grandes capacidades de elegir, porque digamos, los desarrolladores de software son personas que son muy demandadas, entonces están en una empresa y están recibiendo constantemente ofertas de trabajo para irse a otra, y no eligen muchas veces irse a una empresa porque les pague más. Eligen irse a una empresa porque van a tener mucho más ownership de lo que hacen, o porque van a participar de un proyecto que les parece desafiante o más interesante en ese nivel, digamos, ¿no? No en cuestiones
salariales, por ejemplo. Bueno, eso forma parte de cosas. Una que esa ética del artesano que describía Richard Sennett, le interesa solo la perfección del producto. Un luthier hace un cello y dedica horas y horas a aprender y a trabajar para que ese cello suene lo mejor posible, sin pensar necesariamente en la cantidad de horas que dedica y sin pensar necesariamente en lo que puede redituarle o no. Si vos querés un ejemplo más claro, es, porque un cello es caro, digo, ¿no? Es las hiladoras se dice, las mujeres que hilan en telar en la Puna, Argentina, que dedican a lo mejor un año para hacer un poncho. Pero el objetivo, digamos, el tema, hay como una ética de yo tengo que hacer esto bien, lo tengo que hacer bien, ¿no? Cruzado también con aquello que decía Pekka Heinemann respecto de la ética del hacker, ¿no? También hay algo de eso, ¿no? Es decir, lo que quiero decir y preguntarte es, ¿hay en eso un componente que puede ser o que refleja lo más propio del ser humano, que es la necesidad de desplegar su corporalidad en un objeto, que sea ese objeto muy abstracto, porque puede ser una partitura de música, ¿no? Pero, y eso es muy propio humano. Quizá lo grave de ese ownership, ser dueño, es ser dueño de una mínima parte sin saber hacia dónde va todo. Es como decir, bueno, yo soy dueño de lograr a la perfección este código, pero en última instancia estoy colaborando con un misil que va a matar miles de personas, ¿no? Sí. Sí. Entiendo lo que decís, sí, comparto plenamente en el sentido de que, bueno, hay una búsqueda, digamos, ahí que es, en este ámbito, digamos, se da en lograr mejor código, pero que en otros ámbitos, digamos, también y creo que en eso hay también, como hablábamos al principio, algún rasgo de alienación, ¿no? Como bueno, en el goce que te da ser parte de esa pequeña parte, digamos, no está atada al propósito general que tiene el producto final de lo que estás haciendo, digamos, ¿no? A mí en particular me pasó que dije, yo estoy trabajando en una empresa cuyo objetivo es que la gente compre casi sin darse cuenta, digamos, ¿no? Que está comprando. Y en un momento yo dije, pero esto es totalmente incoherente, digamos, en mi vida. Digamos. Yo soy una persona que estoy tratando de decir cómo hago para consumir cada vez menos y estoy trabajando en una empresa que lo que hace es tratar de que la gente consuma sin darse cuenta que está consumiendo. Que ponga su tarjeta de crédito, no tenga ni que acordarse que la puso porque ya hiciste un clic y lo compraste, digamos. ¿no? Claro. Y dije, estoy trabajando para el diablo. Y bueno, ahí es cuando tomé la decisión de salir de eso, pero me parece que la gran mayoría de las personas está tan, digamos, convocada por toda esta retórica, digamos, del ser emprendedor de uno mismo, digamos, ¿no? Y ser empresario de uno mismo, y ser el mejor en lo que
en la pequeña parte que me toca de lo que hago, que no se pregunta, digamos, ¿no? Si el propósito final del proyecto al que estoy colaborando tiene que ver con mis ideales, digamos, ¿no? Tiene que ver con lo que yo quiero aportarle al mundo. Creo que ahí también hay como, bueno, un grado de alienación en eso, ¿no? ¿Hubo algo que te ayudó a hacer ese cambio? ¿Algo particular en tu vida? Bueno, yo creo que fue el hecho de, ¿no? Este ejercicio de empezar como a exotizar, digamos, lo que estaba viviendo, ¿no? A analizarlo, y cuando empecé a analizar, por ejemplo, los discursos que circulaban, digamos, dentro de la empresa, como en lo que eran, por ejemplo, las convenciones anuales, digamos, ¿no? Donde nos reuníamos todos 2 días en un hotel y nos bajaban línea, digamos, de como acerca de la cultura de la empresa y lo demás. Me acuerdo en un momento, una de las personas de más alto rango de la empresa empezó a hablar de algunos principios que quería que todos tuviéramos en mente, y uno de los cuales dijo eran la productividad paranoica, ¿no? Que la idea de eso era que, digamos, teníamos que ser paranoicos con nosotros mismos, a ver si estábamos haciendo realmente todo lo que podíamos. Yo dije, esto es una locura, ¿no? Como que hubo un momento en que empecé a escuchar todo eso desde afuera y dije, esto es una locura, digamos, yo no puedo ser parte de esto. ¿No? Y bueno, ahí empecé como a tomar un poco de distancia y terminé eligiendo irme, digamos, ¿no? Pero me parece que el caso de la empresa en la que yo trabajaba es uno más de miles, digamos, ¿no? O sea, no es un caso aislado, digamos, ¿no? Me parece que es justamente, eso es lo que a mí me parece que refleja bien Byung-Chul Han, en esta como un paradigma, digamos, de la sociedad del rendimiento que habla él, ¿no? Como me parece que hay algo de eso, donde la búsqueda de la permanente de la mayor y la mayor productividad sin fin, ¿no? Como sin ningún tipo de análisis de cuál es el sentido de eso, cuál es el trasfondo de eso, y qué efectos provoca eso en la forma en la que vivimos, en el mundo en el que, en cómo estamos transformando el mundo, digamos, ¿no? Ahí creo que fue un poco eso lo que me hizo a mí hacer como un clic y decir, bueno, yo no voy a poder detener quizás esto, seguramente yo sola, digamos, como persona, pero por lo menos no quiero aportar, digamos, ¿no? A esta causa, no es mi causa. Un gran filósofo que aún está vivo, alguna vez nos habló a nosotros me acuerdo un día, de las tantas veces que nos habló, de algo llamado ocio creativo. Un ocio creativo, es decir, fue Carlos, pero bueno, no sé bien el que quiso decir exactamente. Fuiste vos. Yo dije. Voy a poner un paréntesis y te dejo seguir hablando. Sí. Vos lo agarraste en el tiempo bueno. Cuando yo lo tuve como docente, tenía que dar la vida y morirme como Sócrates tomando la cicuta. Esto, y si no, lo agarré al final, ya estaba gaga. Si no, éramos unos mercaderes de la filosofía y nada, éramos eso. Lo agarraste en el tiempo bueno. Bueno, no. Creo que hay una línea igual narrativa. Disculpa, no, por favor.
diciendo, porque la filosofía no se trata de ir a congresos y poner paper ni escribir libros. Sócrates nos dijo. Y nos estaba dando el fedón de cuando lo condenan a muerte. Así que me traumatizó en el primer año de la carrera. Vos No, te hablas pero igual ¿Cómo veo tomás? algo similar. Veo algo similar. Yo tampoco sé exactamente qué quiso decir, pero con esta charla, escuchando a la Virginia, pienso que hay algo de lo que Carlos quería decir en ese momento. Nos decía a nosotros, creo que era un grupo de docentes, una cosa así, una reunión X, quiero en la Escuela de Humanidad, no me acuerdo bien. Pero creo que había en ese ocio creativo una denuncia de esto mismo que de lo que está hablando Virginia. Y te quería preguntar, en este momento de tu vida, Virginia, ¿dónde encontrás? Porque entiendo que en un momento para vos hubo mucho ruido, ¿no? Había mucho ruido, y buscaste una manera, de alguna manera espiritual o intelectual, de callarlo, ¿no? Y fuiste quizás a tu mundo interior, por eso estás acá, qué sé yo. Pero lo que me pregunto es, si hubiera algo como un ocio creativo, que igual encuentra lo que vos muy bien decías, digamos, esa necesidad humana también de reconocimiento, de trabajar, de transformar lo que no, de construir, de habitar, diría Heidegger, ¿no? ¿Dónde te encontrás hoy y dónde encontrás con respecto a esa posibilidad de ocio creativo? ¿Hubo algo que te resuene a vos en esto? ¿Y dónde te imaginás? Ya que con esto tenemos que ir cerrando. ¿Dónde te imaginás en el Bien, futuro, digo? ok. Sí, hay, bueno, justamente en este periodo en el cual, digamos, yo me alejé del mundo del trabajo de software, digamos, de la industria del software, después volví, pero hubo un periodo en el que me alejé y estuve así un tiempo, digamos, casi que yo sentí como una especie de momento de desintoxicación, digamos, porque estuve como meses con la computadora cerrada, después de pasar todo el día delante de la computadora, de repente cerré la computadora y me dediqué a hacer cosas al aire libre y otras cosas. Y empecé como un poco a hacerme cargo de un deseo que tenía, que era, que sigo teniendo, digamos, que es el deseo de escribir eh, literatura, ficción, digamos, ¿no? Tengo como el deseo de escribir, el sueño de escribir una novela. Sí, y quiero además que sea una novela exitosa, no una novela, no la quiero guardar para mí. Te quedó algo del rendimiento. Claro. Te quedó. Quiero que se venda Hay mucho. un dejo ahí. Claro. Ownership. Y Una escritora paranoica. y bueno, y empecé un poco como a explorar eso y hacerlo, bueno, en principio, digamos, más allá del chiste, a escribir por escribir, digamos, ¿no? A escribir solamente para por el solo hecho de escribir, digamos, ¿no? Entonces empecé a comprar unos cuadernos y empecé a seguir una metodología de escribir 3 páginas todas las mañanas cuando me levantaba. Lo primero que hacía, agarraba el cuaderno antes de desayunar y me escribía 3 páginas, digamos, ¿no? Y solo, digamos, a mano, digamos, ¿no? Porque también hay una cuestión como de la escritura a mano, del acto físico, digamos, ¿no? De poner tinta en un papel que es diferente, ¿no? Como el hecho de agarrar una computadora para escribir. Y bueno, y empecé a hacer eso como una especie de ocio creativo, ¿no? Como de ejercicio de ocio creativo, y creo que a partir de eso se empezaron como
abrir, ¿no?, ciertas cosas, como a desatar como una especie de, como de voluntad dormida, ¿no? Que creo que con tanto ruido, tanta virtualidad, es muy difícil, digamos, ¿no?, de encontrar ese espacio. Y hoy estoy un poco ejercitando, o intentando, digamos, ejercitar el, el, espacios de hacer no productivo, digamos, ¿no? De hacer cosas que no sirvan para nada, digamos, ¿no? Que no tengan un propósito más allá de lo propio hecho de hacer, digamos. Ahora, por ejemplo, la semana pasada le dije a mi hermana que me enseñara a tejer. Quiero tejer por tejer, digamos, por el solo hecho de agarrar dos agujas y concentrarme en algo que después probablemente no lo desarme, digamos, ¿no? Pero y creo que hay algo como de, bueno, volvemos al tema del cuerpo, ¿no? Como de hacer cosas con el cuerpo, digamos, que produzcan efectos reales, aunque solo sean efímeros, digamos, como por ejemplo de tejer algo después de tejerlo, que es muy liberador, digamos, ¿no? Que tiene como otra entidad, digamos, ¿no? Que lo productivo y todo lo que podemos hacer con un fin específico, digamos, ¿no? De trabajo ya sea asalariado o simplemente, digamos, eh, o de, no sé, trabajo intelectual o de lo que sea, digamos, ¿no? ¿Y la novela cómo va? La novela está todavía en versión proyecto porque ahora, digamos, tengo como prioridad escribir mi tesis de maestría, Ah, bueno, ahí tenés una novela. que es toda una tarea, digamos, que todavía me genera como mucho fantasma, pero bueno. Y después también, bueno, me gustaría seguir estudiando. En realidad, si a mí me dijeran, te pago por estudiar, yo me dedicaría a estudiar. Ni siquiera a producir, digamos, ¿no?, investigaciones, sino como a estudiar. Me encanta estudiar, así que no sé, probablemente después de que termine la maestría me gustaría seguir estudiando. Qué bien, qué bien. Bueno. Muy bien. Yo creo que estamos justitos de tiempo. ¿Alguna reflexión, comentario más, compañeros, antes del regalo? Muchas gracias, Eso es. Virginia. Muy bien. Hay que desarrollar el software de sí mismo. ¿Qué es eso? Ahí tenés el nombre del capítulo. ¿Ese es el título? ¡Qué maravilla! Ese es el título. El software de sí mismo. Bueno, Virginia. No, una cosa para que sí, Virginia diga. por ahí entienda es que yo soy el que sube los videos y tengo el problema de que no me mandan los títulos. Sí, ahí está. Y acá Ahí un está el reclamo en título. público que Buen me tienen que título. mandar los Yo títulos. tenía otro igual. Vamos a ver. Y no solo no lo mandan, sino que los que él inventa, no, eso sí que no vendés nada, ¿viste? Ahí No lo lo ve ni la novia de él lo ve. Claro. Por ¿Y puro muy amor, serios? nada, con Sí. ese título. Yo ya aclaré que mis títulos son dos palabras unidas por una I. Por una I, por una I, por una Claro, conjunción. Una conjunción. Una conjunción. Muy bien. Bueno, Virginia, un gran placer. Y nosotros, bueno, retribuimos tu tiempo y tu palabra. Intentamos hacerlo también con algo totalmente efímero, pero que por suerte sostiene a veces, se sostiene en el tiempo, que es un poema, y se puede compartir, y a veces en algunos mundos interiores se replica imperceptiblemente. El que lo elegí desde el principio, cuando empezaste a hablar de maquinarias, etcétera, pensé en José Martí. Entonces busqué un libro que no encontré, así que después hice un lío bárbaro, pero logré encontrar algo de José Martí, no sé por qué me viene, también pensé en Neruda, pensé en, de alguna manera, una poesía militante, qué sé yo, que ahí iba a encontrar algo sobre el trabajo, y en efecto encontré este poema que se llama Antes de trabajar, de José Martí, y con esto
te agradecemos profundamente estar con nosotros un rato. Dice así: antes de trabajar, como el cruzado saludaba a la hermosa en la arena, la lanza de hoy, la soberana pluma, en brazo a la pasión, corcel furioso, con mano ardiente en brido, y de rodillas pálido domador, saludo al verso. Después, como el torero al circo salgo, a que el cuerno sepulte en mis entrañas el toro enfurecido. Satisfecho de la animada lid, el mundo amable merendará, mientras expiro helado, pan blanco y vino rojo, y los esposos nuevos se encenderán con las miradas. En las playas del mar dejará en tanto nuevos granos de arena, nuevas alas asomarán ansiosas en los huevos calientes de los nidos. Los cachorros del tigre echarán dientes. En los preñados árboles de la huerta, nuevas hojas con frágil verde poblarán las ramas. Mi verso crecerá. Bajo la yerba yo también creceré. Cobarde y ciego, quien del mundo magnífico murmura. Esto fue Mundo Interior.